En el día de la fecha vamos a tratar un tema sumamente importante que está vinculado con una serie de aspectos legales y que en muchos casos produce bastante inquietud, bastantes obstáculos. Eh, Habría que clarificar una serie de conceptos y especialmente hasta dónde puede llegar a actuar el cuerpo docente, considerando que los docentes están más en contacto, obviamente, con los alumnos que tienen a veces una problemática que se puede evidenciar por chicos que se duermen en clase o están muy irritables o tienen muchas ausencias y todo esto hace que en muchos momentos ocurra una idea de qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, qué tipo de actitudes se pueden tomar y la idea también de derivar esto a una serie de entidades o de grados superiores. Grados superiores me refiero principalmente a la parte directiva, si hay un consejo, o bien directamente cuándo puede ser una intervención alguien desde el punto de vista judicial. Así que la idea es justamente que en el día de la fecha se puedan tratar estos temas. Por eso lo hemos convocado a Roberto Follo, persona queridísima nuestra y que lo conocemos hace muchísimos años. Él es médico legista, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en medicina forense de la Universidad de Valencia. Él es profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Legal y de Odontología de la Facultad de Medicina también de la UBA. Él es subsecretario administrativo de un lugar muy importante, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que esto depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, él tiene mucha actividad docente en relación a una gran cantidad de cursos. Nosotros lo tenemos también a cargo del módulo de toxicología social en la carrera de médico especialista en toxicología. También trabaja en universidades privadas. Bueno, tiene una actividad bastante intensa. Así que, bueno, Roberto, te damos la bienvenida, te agradecemos tu presencia y bueno, todo tuyo, ¿sí? Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Julio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias primero por la invitación, por la posibilidad de compartir este espacio de intercambio y de reflexión, porque todos estos espacios sirven para reflexionar en cuanto a estrategias, acciones y sobre todo proyectar otro tipo de recursos a futuros en esta problemática. Por eso un enorme agradecimiento al profesor doctor Julio Garay, una gran amistad y un enorme aprecio. A la doctora Dibiase también un enorme aprecio, afecto. Al doctor Damina, a todo Fundartox, sobre todo porque la verdad me honran al invitarme y al contar de alguna manera conmigo, al pensar en mí para tratar de aproximar, y a veces también logro confundir o generar más dudas respecto de algunos temas, pero bueno, trataremos de buscar en ese contexto de reflexiones cuáles son las estrategias prácticas para responder a esta problemática. Si a ustedes les parece, sin perder más tiempo, creo que ya estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Así es, sí. Bien. Bueno, Todavía te queda bien. lateral. Ahí está perfecto. ¿Cómo? Está perfecto ahí, Roberto. Bien, bárbaro, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a tratar de pensar o repensar, incluso sobre la base del texto, pero también de otras publicaciones y reflexiones que nos pueden ayudar en este terreno de las respuestas legales y sociosanitarias frente a los consumos problemáticos. La primera reflexión que se me ocurriría antes de comenzar es que, como dice la vieja frase, lo ideal es enemigo de lo posible, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tuviéramos a mano una enorme cantidad y calidad de respuestas, esencialmente a la hora de afrontar desde una visión preventiva,
y cuando esta de pronto no siempre es posible, ya de tratamiento y una posterior reinserción de la mejor manera posible a la persona afectada por un consumo problemático. Pero las respuestas que puede llegar a dar el marco legal son obviamente insuficientes si no cuentan con un respaldo, con un sostén de intervención sociosanitaria. Y acá en este contexto no me voy a remitir exclusivamente a pensar en ámbitos sanitarios, hospitales, centros de salud, centros de atención primaria. El criterio de que este ámbito sociosanitario es también y debe ser también integrado por aquel medio, por aquel ámbito donde la persona con el consumo problemático tiene su desarrollo, su centro de vida, y por lo tanto donde su devenir cotidiano se va presentando, se va desarrollando. Y ahí la enorme importancia que el nivel, que el ámbito de la escolaridad, que el ámbito educativo, que el ámbito de instrucción, el nivel inicial, el nivel primario, el nivel medio, el nivel superior, la enorme importancia que tiene, de la misma manera que otros recursos, que otras herramientas, como son los ámbitos laborales, los centros deportivos, las instituciones donde la persona puede compartir no solamente sus problemas, sino también generar vínculos, redes sólidas. Hay un concepto que es interesante pensar, y no solamente en el tema de consumos problemáticos, yo diría ante cualquier situación que afecte a un individuo, especialmente si están en edades relativamente críticas, como el caso de la infancia, la adolescencia, pero también extendido a otros ámbitos. La idea es pensar en este contexto que las respuestas que estas personas van a necesitar van a ser mucho más efectivas cuando todos estos actores que intervienen logran de alguna manera articular esa intervención. Y es por eso, y me voy a adelantar un poco a un comentario que vamos a hacer en un instante, es por eso no casualmente, que el marco legal pone en cercanía, y no voy a decir en responsabilidad porque no es concretamente un concepto de responsabilidad, pero pone en cabeza, en cercanía, en aproximación de los centros educativos y de los centros sanitarios, y en algunos casos de los centros sociales, la posibilidad de detectar, considera como una gran capacidad de detección de estas problemáticas, porque en muchas oportunidades es el lugar donde concurre la persona, el joven, el adolescente concurren para plantear su problemática, o esta problemática es detectada a partir de los signos, de los síntomas, a partir de referencia de terceros. Realmente, huelga decir que es imposible mensurar la trascendencia de un centro, de un ámbito educativo y sociosanitario en la detección de las problemáticas que se generan ante los consumos. Diría que tienen casi el extraño privilegio, si me permite la expresión, porque de alguna manera es sí un privilegio, pero tiene que ver con una problemática de ser los grandes detectores y a la vez de articular medidas propias de intervención y de prevención. Ahora, ¿cómo se conjuga esto con el marco de la ley? Y fundamentalmente, ¿cuál es el camino que nos trata de llevar de aquello posible o nos llevaría de aquello posible a la búsqueda de lo ideal? ¿Cuál es el camino que transitaremos y por qué? Entonces, lo primero que nos planteamos es algunas cuestiones, no tanto de definiciones, pero sí como para ir pensando a lo que buscamos, qué respuestas marca la ley y cuáles van a ser las respuestas que un ámbito social, educativo, sanitario tiene frente a consumos problemáticos. Y aquí tres conceptos que seguramente ustedes ya conocen o van a ir desarrollando, tres términos a los cuales haremos una muy sintética, casera definición, pero que nos van a marcar esa diferencia entre el concepto, el desarrollo de la idea del uso, del abuso y de la adicción. En la medida que el uso permite que el individuo tenga un dominio sobre lo que consume, en algunos casos obviamente este dominio se hace más dificultoso, pero la intencionalidad de ese consumo, la periodicidad, el acto repetitivo y sobre todo ese consumo en exceso a lo que se le está agregando ya una pérdida de un control absoluto sobre la sustancia o sobre el hábito de consumo, porque acá nos referimos no solamente
en general a sustancias tóxicas, sino también podemos hablar de las toxicidades o de los efectos que producen los contactos a través de redes sociales, juegos, apuestas, etcétera. Ahí ya estamos entrando en un concepto de abuso, donde el control sobre la sustancia o sobre el motivo de consumo problemático ya pasa a ser más difícil. Yo diría que aquí, en este término, consumo problemático, lo que sería el consumo que estaría pensado en el primer término, acá ya empieza a convertirse en un problema que puede percibir el individuo, puede que no lo perciba, pero que de alguna manera va a empezar a repercutir en su desarrollo, en su nivel de escolaridad, en su avance en este contexto de escolaridad. Y de ahí también llegar directamente, en la medida que esto sigue repetido, que se genera un acto de tipo compulsivo, la imposibilidad de detenerse en este tipo de actividad, e incluso ya, especialmente en el consumo de sustancias, una dependencia física, psíquica y los síndromes de abstinencia, sumado a otro factor que seguramente ustedes verán o han visto en algún otro tema, que es el concepto de tolerancia. De modo tal que aquí ya estamos hablando en la idea de adicción, en el paso, si se quiere, extremo en esta problemática, de un nivel de dependencia física. El individuo tiene que recurrir a la sustancia para calmar, para aliviar, para evitar la aparición de determinados síntomas, pero lo mismo trasladado a un ámbito de dependencia psíquica. El individuo ya deja de pertenecer a sí mismo, ya deja de ser su voluntad la que dirige y pasa a depender de la sustancia o de la modalidad de consumo que se trate. Y de la misma manera, cuando interrumpe este tipo de consumo, cuando interrumpe este tipo de acto o pretende interrumpir, aparecen los síntomas que se relacionan precisamente con esa deprivación y que por otro lado también presentan un fenómeno particular interesante, muy interesante en el contexto toxicológico, especialmente cuando el individuo, para alcanzar un determinado efecto, nivel, o para lograr un factor de potenciación o al contrario de depresión de sus propios estímulos, lo que hace es recurrir a una sustancia, pero luego incrementando gradualmente la dosis para alcanzar el mismo efecto. Ya no basta con que sean 2, 3 miligramos de X sustancia, sino que para igualar el efecto al cual antes arribaba, sea un efecto de excitación, de impulso, de agresividad, o a la vez un efecto propio de atenuación, de alguna manera desconexión de su problemática, muchas veces sociofamiliar, tiene que seguir incrementando la dosis. Para estos aspectos ya volvemos a remarcar la importancia del contexto del ámbito educativo, educacional, porque la detección del uso, del abuso y muchas veces de los efectos propios de la adicción, en no pocas oportunidades surge a partir de la perspicacia de la observación del detalle del centro educativo, porque ya ve que ese alumno en determinado instante ya deja de estar en el aula o se ven conductas que no son habituales, se suma esto a factores propios como el ausentismo escolar, se suma también a referencias que pueden hacer otros compañeros de la escuela u otros conocidos en el mismo ámbito de pertenencia respecto a conductas vinculadas con la adicción. No es solamente, y esto es importante pensarlo, no solamente el efecto físico o psíquico de la sustancia, sino lo que de esto se deriva. Porque para poder conseguir determinada sustancia que consume, que usa, que abusa o que ya llega a un nivel de adicción, también se inicia en conductas delictivas como hurtos, como robos y como conductas de tipo dañosas que van generando una mayor escala en este plano. Ahora bien, nos planteamos cuáles son las respuestas legales y sociosanitarias en los consumos problemáticos. En el texto, si han tenido la oportunidad de verlo, hemos visto que existen distintas jerarquías de normas, pero todas tienen un factor común, todas tienen una línea común y trabajan o se estructuran esencialmente sobre los derechos que tiene la persona afectada también en este caso de consumos problemáticos y que están plasmados en una línea coherente desde el punto de vista de las normas. Muy breve referencia a alguna de ellas para no cansar y excedernos en el tiempo, partiendo de la norma básica o una de las dos normas básicas, junto con los tratados internacionales suscritos por el país, la Constitución Nacional, que a través de uno de sus artículos, el 19,
protege, defiende el derecho a la intimidad, pero ese derecho a la intimidad, a la privacidad, obviamente será sostenible en la medida que no genere un daño, un perjuicio para terceros. Y por eso habla claramente la Constitución que las acciones privadas de las personas que no constituyan un delito o que no provoquen un daño a terceros quedan fuera del poder de los magistrados. No es un dato menor, si bien no vamos a entrar a cansar con el tema de jurisprudencia, pero muchos casos de la presencia de determinado tipo de sustancia en cantidad para consumo han sido considerados sobre la base de este mismo articulado y decir, bueno, en la medida que sea un consumo de la persona y que no logre generar daños a terceros, queda fuera del poder de los magistrados y por lo tanto no es susceptible de una denuncia. Pero para no seguir con la Constitución, insistiendo sobre este punto, para seguir, por otro lado, aproximarnos a otras áreas que van a ser más específicas, también lo tenemos esto plasmado especialmente del año 2015, desde el 1 de agosto del 2015, en el Código Civil y Comercial de la Nación, que también contempla los derechos y sobre todo ya empieza a ingresar de una manera mucho más intensa, mucho más precisa en esta problemática de consumo, sobre todo al adherir a incorporar a una norma de la cual en un instante vamos a hacer referencia, que es concretamente la Ley de Salud Mental. Antes de llegar a estas normas, no quisiera dejar de mencionar la existencia de algunas interpretaciones, de algunos fallos, de algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también equivalente a las sentencias en el mismo sentido que realizan los tribunales superiores de justicia en las distintas provincias. Hay un fallo y que ustedes pueden encontrar la referencia del mismo en el texto, que es el fallo sentencia Valdivieso, y que tiene que ver con una consecuencia a partir de la cual una persona que ingresa a un hospital por ser portadora, en este caso de sustancia, el conocido body packet, ¿no? Quien ingiere una sustancia para su ingreso, en este caso al país, para el tráfico, tiene una descompensación, ingresa a un hospital, en ese centro sanitario efectúan la denuncia, pero luego, y a partir de una serie de pasos más complejos, llega hasta la instancia de la Corte que considera que todo ese tipo de actuación, en este caso, y por eso sienta lo que se llama una referencia importante, ese tipo de situaciones, en la medida que no constituye un daño para terceros, en la medida que no genera alguna intervención obligada como la que vamos a mencionar en un instante, queda también protegida por ese marco constitucional. El fallo Valdivieso es un fallo de referencia y por lo tanto en su lectura la Corte Suprema hace una interpretación muy acabada que por razones de tiempo obviamente no vamos a profundizar. Sí me interesa remarcar la existencia de cuatro normas, especialmente tres de ellas con mayor intensidad y sobre la cual, si ustedes me permiten, me voy a extender un poco más de tiempo. La primera de ellas es una ley nacional que hoy por hoy está bastante controvertida. Es decir, la mayoría de las oportunidades se plantea objeciones respecto de su validez. Se habla de la constitucionalidad. Es una ley de los años 80 que lleva el número 23.737 y es conocida como la ley de estupefacientes. Una ley que, por un lado, obligaba a efectuar la denuncia en aquellos casos donde la persona portara, traficara, vendiera, consumiera algún tipo de sustancia estupefaciente, pero que a la vez lo que lograba como efecto es que todos los casos, incluso los que hoy se conocen como narcomenudeo, de la misma manera que consumo o tráfico a mayor nivel, entraban en esta jurisdicción. ¿Por qué esta ley hoy por hoy está siendo objeto de tanta observación? Sobre todo porque se ha modificado, ha avanzado las normas, las leyes. Este avance ha tenido que ver en consonancia con la revalorización de los derechos, derechos propios del individuo, pero también derechos extensivos al ámbito familiar y al ámbito sociosanitario que van marcando el terreno de la intervención. Y es por eso que, si ustedes me permiten, quisiera detenerme especialmente en las tres leyes que figuran en el plano inferior. La primera de ellas, la ley 26.657, conocida como Ley de Salud Mental. Esta ley es sumamente importante, es una ley del año 2010, es sumamente importante porque marca desde un primer momento cuál es su terreno de intervención
Y a la vez esto tiene, de alguna manera, una explicación de por qué en un caso de problemáticas adictivas la persona puede o no ser internada y hasta qué punto esto se da y en qué condiciones se da. Esta ley, conocida como Ley de Salud Mental, en su artículo cuarto hace referencia a que la problemática de las adicciones va a ser valorada o debe ser valorada en el contexto de esta misma norma, de modo tal que ya está pensando los consumos, las problemáticas adictivas, las está pensando en un marco propio de una afectación para la salud mental de la persona. Y esto hace de alguna manera que la persona que tenga la necesidad o efectúe la consulta frente a un consumo determinado, lo pueda realizar de manera voluntaria, concurrir a una institución pública o privada, que no necesariamente tiene que ser una institución monovalente. Cualquier institución debería, según esta disposición, recibir a la persona y a la vez asistirla, brindarle la asistencia. Y por lo tanto, esta primera modalidad de intervención, que es la que llamamos, especialmente en el contexto de, en caso de internaciones voluntarias, se dan exclusivamente cuando media el consentimiento de la persona. La autorización de la persona para esta internación tiene las mismas características que cualquier otra modalidad de internación, en el sentido de que requiere que la persona brinde su consentimiento, su autorización. ¿Por qué es importante este detalle? Porque la idea de que la persona con consumo problemático debe ser internado por la fuerza, debe haber una primera denuncia que surja, por ejemplo, en un ámbito educativo o del ámbito sanitario y haya un acto compulsivo de internación, ya ha quedado prácticamente desterrada de este marco normativo si la persona puede, acepta y realiza hacer este tratamiento. Es importante esto saberlo porque puede darse el caso que familiares o las mismas personas afectadas, los mismos jóvenes, los mismos adolescentes, planteen sus dudas, sus preguntas y sobre todo desterrar ese temor que a veces ofrece la ley o el peso de la ley en el sentido de me van a internar, no voy a salir más y esto va a ser una internación prolongada y no voy a tener posibilidad de recuperar y de tener contacto con mis seres queridos o con mi ámbito. Que dice concretamente la ley, y es importante, insisto, saberlo, porque es muy importante que el sistema educativo sea vehiculizador, transmita, traslade estos conceptos a la persona para tranquilizarla. Convengamos, y esto de alguna manera por la experiencia se ve, que personas con problemática propias derivadas del consumo, una de las cuestiones que más temen son las características de la internación. Entonces, no es que voluntariamente deseen generarse daño, no es que voluntariamente tengan una actitud totalmente de rechazo con un tratamiento y busquen deliberadamente este perjuicio. Es que en muchas oportunidades las personas plantean sus dudas respecto de la ley. De modo tal que si tienen claro cuáles son los objetivos que marcan esta ley, que se los podemos transmitir, sabiendo que en realidad desde un ámbito educativo, como también sanitario, operamos como traductores, como modalidad de traslado, como modalidad de recomendación respecto de esta intervención. ¿Qué surge entonces como ello? Explicarle que en caso de que sea necesaria una internación, que debe ser el último recurso posible, se privilegia obviamente otros recursos para desintoxicación, para el tratamiento de estos consumos problemáticos. En caso de que no fuera posible hacerlo por vía ambulatoria, por otros medios, se puede llegar a recurrir a la internación, que debe ser lo más breve y restrictiva posible, entendiendo como breve aquella que con el menor lapso de tiempo puede alcanzar determinados objetivos que no necesariamente representan la curación. Por eso, frente a la duda o a la consulta que formule el familiar o que formule el mismo paciente, no está de más aclarar que si se llega a una necesidad de internación por un consumo problemático, la ley protege los derechos de la persona, ayuda a la persona a que esa internación sea lo más limitada en el tiempo posible, hasta tener de alguna manera o facilitar el comienzo de un tratamiento. Y en cuanto a restrictiva, ¿a qué nos referimos con el concepto de restrictivo? Nos referimos a que solamente aquellos casos que no puedan ser manejados, controlados por otro tipo de vía, ambulatoria, por otro tipo de recursos.
De allí tenemos una primera herramienta fundamental. Esta ley nos permite transmitir, trasladar a la familia en su contexto de preocupación, a otros actores sociosanitarios, al mismo paciente, a los compañeros, etcétera, el hecho de decir que hay una ley que alienta ante todo los tratamientos, la valoración, la intervención en consumos problemáticos, que estos tratamientos no son necesariamente de coacción, de internación, de fuerza, aquella imagen de la camisa o el chaleco de fuerza restrictivo haya desaparecido, sino que abren una serie de posibilidades que están dadas especialmente por aquellos servicios con una mayor cantidad y calidad de formación, que pueden de hecho y que tienen esa posibilidad de formarse. Es por eso que en distintas partes de nuestro país, en todas nuestras provincias, existen centros de referencia para esta atención. Y es por eso que la recomendación para que la persona concurra, para que su núcleo familiar lo acompañe, lo ayude, lo fortalezca, lo empodere como criterio esencial, está de alguna manera plasmado por esto. Entonces, transmitir frente a ese núcleo familiar, transmitir frente a ese paciente, transmitir frente a allegados, que de alguna manera nos consultan, nos traen esa preocupación o que surgen a partir de observar una falla, una falta en el rendimiento académico, una falta muy marcada en cuanto al respeto a determinadas normas de conducta, etcétera, vinculadas con el consumo problemático. Frente a esto, la recomendación de consultar a servicios sanitarios que tengan este tipo de valoración, que realicen este tipo de valoración, que como decimos, por ley son obligatorios para todo el país y por ley implica que no tenga que ser un centro especial o específico. Hoy por hoy ya no existe el criterio, pero recuerden ustedes cuando se hablaba del concepto de los manicomios, con la estigmatización que eso representaba. Factor que si le transmitimos en ese contexto a alguien con un consumo problemático de te vamos a internar en una institución de esta naturaleza, el peso del estigma muchas veces es mucho más dañoso, más destructivo que la misma intervención. Por eso, la idea de conocer que existe una muy amplia gama de abordajes sanitarios, dentro de los cuales como último recurso está la internación. Y esta modalidad de tranquilizar muchas veces a la familia o al paciente en el sentido de, mirá, te van a internar solamente si es estrictamente necesario, por el menor tiempo posible, y por otro lado, esto va a surgir de la manera más restrictiva y de hecho cuando vos desees salir de esa institución, que te otorguen el alta, que pasen a un ámbito ambulatorio, esto se puede realizar porque el paciente goza de sus plenos derechos.